BTS, Bangtan Boys o Bulletproof Boy Scout, algo así como chicos a prueba de balas. Es una boy band surcoreana de K-pop. El grupo está formado por 7 chicos originarios de Corea del Sur. El líder de la banda se llama RM y es rapero. Está acompañado por Jin, cantante, Suga, rapero, J-Hope, rapero y bailarín, Jimin, cantante y bailarín, V, cantante, y Jungkook, cantante principal, bailarín y el magné del grupo. Cada componente tiene una personalidad y talento diferente que se complementan a la perfección, haciendo de BTS un grupo muy redondo y uno de los más potentes del panorama actual. El proyecto de la banda viene desde bastante atrás. Era 2010 cuando Bang Sing-yuk, dueño de Big Hit Entertainment, escuchó a Rap Monster por primera vez y quedó totalmente impresionado. Firmó un contrato con él inmediatamente y tras diversas audiciones fueron llegando los demás miembros. Los chicos estuvieron preparándose para debutar durante más de 2 años y finalmente, tras el duro entrenamiento, el 12 de junio de 2013 publicaron su primer sencillo, Too Cool for School, y su presentación oficial fue tan solo al día siguiente en el programa M Countdown. En septiembre llegó su LP, Who Are You Late To, y también salió en emisión el primer reality de la banda, Rookie King. En noviembre realizaron su primera actuación fuera de Corea del Sur, en Tailandia, y en diciembre tuvieron su primer concierto en Japón. El 12 de febrero de 2014 salió al mercado su mini álbum, School Love Affair, con el que daban por terminada su trilogía de la escuela. Tras la buena acogida del grupo en el país del sol naciente, el 4 de junio lanzaron su primer sencillo allí, No More Dream. Y es que BTS, además de su trayectoria internacional, tienen una carrera paralela también en Japón, donde han publicado ya 2 álbumes de estudio, 6 sencillos y 3 DVDs. A finales de junio de 2014, la banda viajó a Estados Unidos para producir un nuevo disco y aprovecharon la estancia para grabar su segundo reality, American Who's Love Live. En agosto se publicó su primer álbum completo de estudio, Dark and Wild, con el single Danger. A medida que sus bases de fans crecían y las giras internacionales se agotaban, llegó el EP The Most Beautiful Moment in Life, parte 1, en abril de 2015. La segunda parte saldría unos meses después. La trilogía se cerró con el álbum especial. El nombre oficial del fan club de la banda es ARMY, un acrónimo de Adorable Represented MC for Youth. Además, también significa ejército en inglés, y es que para los chicos de BTS, sus fans son el ejército que finalmente y sin descanso luchan por ellos. En octubre de 2016 salió a la venta el segundo álbum de estudio de la banda, Wings. El disco consiguió entrar en la Billboard 200 en el número 26 y con la canción Fire lograron posicionarse simultáneamente como número 1 en todas las listas musicales de Corea. El 12 de febrero de 2017 lanzaron una reedición del disco llamada Wings You Never Walk Alone. El 10 de abril, BTS fueron nominados en la categoría Top Social Artist de los Billboard Music Awards. Gracias a las votaciones de sus fans, BTS se coronaron ganadores del Top Social Artist en los Billboard Music Awards, superando incluso a Justin Bieber. El 18 de septiembre de 2017, BTS lanzaron Love Yourself, Her, el quinto mini álbum del grupo, con DNA como title track. Hicieron una colaboración con el dúo de Chainsmokers y con Steve Aoki y Designer en el remix de su canción Mic Drop, lanzada en noviembre de 2017 y que ha liderado listas musicales nacionales e internacionales durante muchas semanas. BTS no para de romper récords para el K-pop. Desde el inicio de su carrera han recibido multitud de premios, además de una gran acogida tanto de la crítica como del público. A partir de julio de 2017 se añadió un nuevo acrónimo para la versión inglesa BTS, Beyond the Ocean, y realizaron un nuevo logo. Dijeron que el significado detrás de la nueva identidad de marca es BTS protegiendo a la juventud del prejuicio. Ellos se mueven hacia adelante, persiguiendo sus sueños en vez de estancarse en la realidad. El diseño muestra a ARMY conociendo a BTS gracias a las puertas abiertas. Con el apoyo de sus fans y con su carácter divertido y sociable, han logrado posicionarse realmente bien en las redes sociales. Actualmente cuentan con 13 millones de seguidores en Twitter y VLive, y tienen casi 9 millones de seguidores en Instagram.
Más de 700.000 personas están suscritas a su fan café, llegando a estar en los primeros lugares. Como anécdota, en mayo del año pasado se convirtieron en el primer grupo coreano en tener su propio emoji de Twitter. Además, se convirtieron en la celebridad más mencionada en la red social durante 2017. Gracias a su música y a sus cuidadosos videoclips, donde combinan baladas de amor y rap con letras que hablan sobre el acoso y el rechazo, han conseguido conectar con la juventud y diferenciarse de otras bandas similares. BTS se ha convertido en uno de los grupos de K-pop más destacados del panorama nacional e internacional. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!